Corrían los primeros años del 1900 en nuestro país y el 26 de agosto de 1920 fue promulgada la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo que marcó un hito en la historia de la educación en Chile, pues hasta esa fecha la enseñanza era privilegio de la élite de nuestro país. Con esta ley se garantizaba acceso a las aulas a todos los chilenos por igual sin distinción social. El profesor Juan Carlos Pacheco recuerda que fue una larga lucha, pero que tras su puesta en vigencia cambió todo. Y marca el principio de una larga lucha que hasta hoy se sigue dando en todos los estamentos de la educación chilena para lograr una educación pública, yo diría, de calidad, humanista, laica y democrática, que alcance a todos los estamentos sociales y que no esté involucrada ni con pensamientos religiosos, ni sociales, ni políticos. Es una gran lucha que dieron grandes hombres muy importantes en el quehacer pedagógico de nuestra historia patria. La mayor parte de quienes impulsaron esta ley eran miembros de la masonería y según recuerda el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, esto fue considerado un hito para Chile y fue uno de los primeros logros concretos de esta organización en nuestro país. Acuérdese usted que cuando se discutió la ley hubo parlamentarios que dijeron que los niños, por ejemplo, de los inquilinos de los fondos no tenían por qué estudiar porque estaban protegidos por el dueño del fondo. Era parte del deber católico, digamos, cristiano, del patrón de fondo, de proteger a esos niños y para qué necesitaban escuela. Eso lo dijeron parlamentarios y autoridades de otras instituciones, lo dijeron. El profesor Juan Carlos Pacheco recuerda que para 1920, cuando se promulgó esta ley, había mucha influencia de la clase conservadora y de la Iglesia Católica, que se oponían a que los niños de las clases de menos recursos tuvieran acceso a la educación. Tampoco había conciencia de la importancia de esta en la formación de las personas. Antes de lograr esta promulgación de esta ley, fue necesario educar a los padres primero, porque los padres no tenían conciencia de la importancia de la educación para el futuro de sus hijos. Estaban instruidos por el clero y por las clases conservadoras de que la educación era solo para las clases privilegiadas y que la clase obrera o trabajadores no entraba acá. Ellos estaban solamente para trabajar el campo y poder producir para su familia. Una ley que, de acuerdo con Sebastián Jans, dejó en evidencia que no había ninguna razón para que un niño no fuera a estudiar y por eso que se transformó en obligación del Estado de entregar educación. A través de esa ley se estableció el derecho de todo niño, de todo joven, a la educación. Y era obligatoria porque los padres estaban obligados a que los niños fueran a educarse, el Estado estaba obligado, ¿no es cierto?, a garantizar las salas de clase para que los niños fueran a educarse, y todas las instituciones quedaban subordinadas a la obligación. No había nadie que pudiera impedir dentro del Estado construir un obstáculo para que un niño no se educara. Solamente fue un tema que no se pudo resolver, que quedaran niños fuera de estos procesos por falta de salas, por falta de profesores, y ese fue un esfuerzo importante que hizo el Estado chileno a partir de esa ley para erradicar el analfabetismo en nuestro país, que fue un proceso que llegó a durar casi 50 años. El profesor Pacheco, pese a que considera esta ley un gran avance, cree que aún hay desafíos pendientes, tan importantes como los que se enfrentaron hace 100 años. La educación tiene que dar a todos sus educandos la igualdad de oportunidades. No puede ser que en Chile se pierdan talentos, jóvenes que pueden ser grandes profesionales porque no tienen acceso a la educación porque tienen problemas, por ejemplo, de financiamiento. Entonces es el Estado el que debe proveerle a estos alumnos que son talentosos y que pueden llegar muy lejos y ayudarlos. ¿Cuántos profesionales tendría más Chile si realmente se hubiera ayudado a estos jóvenes que muchas veces se han perdido? Yo creo que la educación, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, es fundamental para el avance de las sociedades y para el avance del desarrollo de cualquier país. Cuando la ley fue promulgada hace 100 años, casi el 50% de la población chilena era analfabeta y el objetivo de esa época fue reducir esa cifra. Hoy, el foco está puesto en mejorar la educación y que ésta sea gratuita en todos sus niveles.